Buenos días. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Es un privilegio estar hoy nuevamente transmitiendo desde Amatitlán hacia todo lugar donde Dios permita que entre esta señal. Saludamos siempre a nuestros hermanos que nos sintonizan en lugares como Escuintla, como Santa Rosa, Villanueva, en Guatemala capital. En la zona 18 hay bastantes personas que nos sintonizan. Dios les bendiga. Espero sirva de bendición este mensaje, que el Espíritu Santo lo acomode a sus necesidades. También a los hermanos de Mazatenango, San Francisco, Zapatitlán, Zunilito, otros lugares como Estados Unidos también nos han reportado, Salvador y otros lugares de otros países. Qué bueno que la palabra de Dios se puede compartir, y quiero yo este día hablar algo de mucha bendición, para que podamos aprender, para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Quiero ir a la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, bueno, que la comparta y que compartamos la palabra de Dios. Y quería hablar un tema que es urgente en estos tiempos, que podamos vivirlo. Y quiero decirle que vamos a estar en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, al revés. La palabra de Dios dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo habla el libro de Hebreos, y es la definición de fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, así como nuestra vista física es el sentido que nos da convicción de lo que vemos, convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. La fe tiene sus evidencias, y no estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, pero sí tiene sus evidencias. No pueden ser medidas en un laboratorio o científicamente, o discutirla inteligentemente, porque la fe tiene que ser entendida espiritualmente, y la fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. El autor está diciendo que ella tiene sus evidencias, sus pruebas no son la de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles, y la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Como yo veo este teléfono, este aparato que tengo en mis manos, y lo veo y digo, bueno, por fe voy a tener un teléfono. O sea, yo ya lo estoy viendo, veo que tengo esto, o tengo alguna reserva de algo, y digo, por fe voy a obtener esto. Esto ya no es fe, porque la fe no necesita que nosotros veamos con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y se oye fácil muchas veces cuando
¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? ¿Cómo está usted? ¿O qué tal? Pues aquí caminando por fe. O sea, usamos la palabra de fe muy superficialmente y seguimos nosotros sin obtener lo que Dios quiere que obtengamos por medio de la fe, ¿verdad? Es de la comisión de lo que se espera, de lo que no se ve. Esperamos algo, pero no lo vemos. Si usted tiene la sustancia ante usted, le hablaba de eso, si usted puede verla, ¿de qué le sirve la fe? La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. La fe no contradice a la razón, a pesar de que pueda ir más allá de la razón. Yo pudiera demostrar, por ejemplo, objetivamente, que la Biblia es el libro más único y original jamás publicado que ha impactado la sociedad, más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta creencia va más allá, va más lejos, pero no en contra de la razón. Es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual, es la disposición a confiar y creer y aferrarse. A confiar, a creer y aferrarse. Estaba recordando hoy precisamente en la mañana, a mí me gustaban y me gustan mucho las películas de un actor que se llama Harrison Ford, que creo yo que es muy famoso porque de Indiana Jones. Y cuando yo vi una película de esas y me impactó mucho el mensaje, cuando él va buscando algo, no recuerdo qué, porque hace muchos años que vi eso, y llega a una especie de montaña de piedra y tiene que cruzar una barranca o un barranco bastante profundo que si cae ahí muere, y no hay forma de cruzarlo porque no tiene en ese momento nada ni ningún aparato, cualquier cosa para poderlo cruzar dentro de la película. Y él tiene unos escritos que le hablan misteriosamente como interrogantes, y entonces él se da cuenta que tiene que dar un paso adelante en medio de ese fondo donde él puede caer, y se arriesga él, pero los que tenemos verdaderamente fe no nos arriesgamos porque estamos seguros que eso va a ocurrir, y da el paso, y cuando él da el paso empiezan a salir gradas pasando para el otro lado. Esa fue una buena enseñanza que yo recibí, me quedó grabada y me ha servido mucho. Dios habla de muchas maneras. Entonces, la fe permitió salir adelante a personas en el pasado por esa fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio, dicen los antiguos. Porque por ella los antiguos, todos los grandes ejemplos de consagración, tenían diferentes personalidades, como nosotros. Usted tiene una diferente personalidad y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, y la cosa en común que tenían todos era fe. Ellos alcanzaron buen testimonio. Estos cristianos judíos habían sido desalentados, o sea, desanimados, estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos adelante. Ahora, me hace pensar, dice, alcanzar un buen testimonio. ¿Qué testimonio nosotros damos en estos momentos que muchas personas se hacen preguntas muy inteligentes, muy lógicas? Si la fe realmente es cierto que no contradice la razón, no tiene lógica la fe. Imagínese usted que le dice Dios a Josué
vas a llegar y vas a cruzar el Jordán y vas a conquistar una ciudad que se llama Jericó, pero le vas a dar vueltas con los hombres y vas a tocar trompetas y vas a gritar y yo voy a hacer caer esos muros. No tiene lógica. Josué le hubiera dicho: Señor, yo estoy en estos tiempos, pero si en el futuro existen misiles, tanques, mandame armamento. O sea, él no miraba nada, él no miraba nada, no había nada que ver, pero sí estaba seguro que Dios le iba a responder por medio de la fe. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. Hay personas que quieren, que necesitan y quieren ver cómo Dios responde por medio de la fe, y nos toca a nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, dar buen testimonio de fe, no caer en el mismo juego de murmuración, de que la situación está difícil, de que no sé qué va a suceder, no sabemos cuál es nuestro futuro. Entonces, yo quiero decirle que nuestro futuro es Él, nuestro futuro es Dios, y no tenemos ningún tipo de problema de confiar y creer en el Dios que nunca nos ha defraudado ni nos va a defraudar. Su palabra así lo dice, y en el transcurso de la historia, en toda la historia, y en el transcurso de la vida de muchos de ustedes y en mi vida principalmente, Dios nunca me ha dejado ni me ha desamparado. No creo que lo vaya a hacer en estos momentos. O sea, creo firmemente que Dios no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Entonces necesitamos dar testimonio nosotros de que Dios está con nosotros, y para eso nosotros tenemos que activar la fe la fe de Dios y la fe que Dios puso en nosotros, porque la fe fue la que permitió salir adelante a personas en el pasado. O sea, ellos tuvieron problemas y por ello alcanzaron buen testimonio, pero ellos dieron buen testimonio, y al ver las demás personas que ellos daban testimonio de la fe, que no estaban solos, que Dios estaba con ellos, la gente empezó a dejar el desánimo, porque llega un momento de ver noticias, llega un momento de ver lo que nunca se había visto en el mundo, grandes acontecimientos, y aparte de eso, el caos que reina porque para mí es un caos, en los mercados, en los supermercados, en cualquier lugar, en los bancos, usted ve cantidades de cola y la gente separada, y hay problemas, que hay personas que hacen cola 2, 3 horas para entrar a comprar cierto tipo de productos, y la gente se desanima. La gente se desanima. Y nosotros, imagínese usted haciendo cola a la par de estas personas y usted poniéndose a platicar y saber hasta cuándo va a terminar esto, sí, saber hasta cuándo va a terminar. Está difícil la situación, y usted como hijo de Dios, sí, está difícil la situación, ¿verdad? Yo creo que esto se va a poner peor. Sí, las cosas se van a poner peor. Yo creo que las cosas sí se van a poner peor si la gente no se doblega y no dobla sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lo que muchas veces nosotros no hicimos, lo vuelvo a repetir y quizá lo vuelva a repetir nuevamente, hay ahorita una campaña evangelística en el mundo, en todo el mundo se está haciendo campaña evangelística. Y quien está evangelizando, le voy a decir el nombre por si usted no lo conoce, espero que no lo conozca, solo que oiga hablar de él. El evangelista se llama Coronavirus y anda por todos lados, de alguna manera, predicando que Cristo ya viene, predicando que hay que llegar a los pies de Dios, y esto no se va a componer hasta que la gente entienda que Jesucristo es el Señor. Entonces, va en aumento, y claro que se va a quitar. Vienen tiempos después de esto, del último avivamiento,
en todo el mundo. Va a haber un último avivamiento en todo el mundo. Y eso es lo que Dios va a provocar. El coronavirus no es más grande que Dios, ni Satanás es más grande que Dios. Dios está buscando que todas las personas en todo el mundo de diferente habla, chinos, alemanes, rusos, lo que sea, en todo el mundo la lengua que hable, se cumpla la palabra de Dios, de Él mismo, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero para eso nosotros tenemos que entender que tenemos que alcanzar buen testimonio como lo alcanzaron los antiguos, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio y con eso la gente empezó a levantar, la gente empezó a creer, empezó a que su rostro hubieran sonrisas, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Hebreos 11:3, la fe da entendimiento del mundo invisible. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Cómo es que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dio la orden de sea la luz. Está en Génesis 1:3, como lo explica el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por la fe entendemos. Nosotros no vivimos ese acto de la creación. Yo no estaba en ese acto de la creación. Usted tampoco. Pero esto lo sabemos nosotros. ¿Por qué lo sabe usted y yo? Lo sabemos por fe. También lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y fue bien diseñado. Y fue diseñado inteligentemente. Una vez más, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Incluso en ocasiones, cuando Dios espera una fe que contradice la razón, un análisis de cerca nos revela que no. Por ejemplo, pareciera contradecir a la razón que Dios espera que Abraham creyera que la matriz muerta de Sara podía concebir un niño. O sea, Abraham tenía razón, ¿verdad? Y todos los que estuvieran alrededor hubieran podido tener razón. Dice, bueno, ¿cómo va a ser que esta mujer ya grande de edad va a tener un hijo? O sea, la gente tenía razón, ¿verdad? Pero en la fe no está contradiciendo la razón, no está diciendo, no, ustedes no tienen razón. De eso es lo que estoy hablando. La fe lo que sucede es que la fe va más allá de eso razonable, pero no contradice. Esto quiere decir que usted puede tener un problema similar, ¿verdad? Y puede decir la gente, bueno, tiene razón, no sale de ese problema porque tiene razón, así es. Pero la fe va más allá del problema que usted tiene. La fe va más allá de las limitaciones que usted tiene. La fe va más allá de esa enfermedad que usted tiene. La fe va más allá de la muerte. Y incluso la fe va más allá y lo lleva a la vida. Quiero decirle y quiero hablarle algo sobre lo que es la fe. Yo he pasado muchas experiencias de fe y quiero transmitirle esto porque puede servirle de mucha bendición. Tuve una experiencia, no entendía mucho yo de las cosas de la palabra de Dios porque empezaba en esto. Y dos médicos se hablaron con mi familia y le dijeron que yo ya no podía caminar ni trabajar en el año del 93, más o menos ese recuerdo. Y entonces yo escuché y yo me puse a pensar, no, yo no puedo quedarme acostado, yo no puedo quedarme echado, no es posible, esto no, ¿verdad?
que todo me lo tenían que hacer, porque si no yo me moría. Y entonces yo me quedé sin caminar en ese tiempo también, digo también porque hace poco tuve esta experiencia, y estuve postrado mucho tiempo y en cama, y todo me lo tenían que hacer, y había un espejo del lado izquierdo, y yo me volteé el rostro hacia el espejo y estaba solo en el cuarto, y me quedé viendo a la persona que estaba acostada ahí, que era yo, y dije yo, ya había recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo estaba, y me volteo a ver y digo, no dije palabras buenas, con mi léxico de barrio hablé ese momento. Voy a tratar de interpretarlo de otra manera. Dije yo, Dios no quiere haraganes. Y me quedé viendo, ¿cómo voy a servirle yo acostado? Le dije que yo lo dije en otras palabras, acostado aquí, y Dios no quiere cobardes. Y no cabe duda que el Espíritu Santo me estaba impulsando a algo. Y me quedé viendo al espejo, y ya tenía tiempo de no poder caminar, y mi esposa se estaba bañando y estábamos solos. Entonces dije, bueno, yo me levanto, y empecé a hacer esfuerzo por levantarme, y recuerdo que me levanté, y así como que si era robot, como aquel robot de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Empecé a caminar hacia donde se estaba bañando mi esposa, que eran aproximadamente quizás unos 5 o 6 metros tal vez, y le fui a azomatar la puerta. Ella se asustó porque no había nadie más y no esperaba que yo me levantara. Bueno, yo me levanté y ¿te levantaste? Me dijo, sí, le dije, enojado, yo bien enojado, ¿verdad? Sí, le dije, se cambió rápido, ¿verdad? Y abro la puerta de la casa, y escuche bien lo que le voy a decir, porque para muchos les puede parecer chocante la forma que yo hablé, o que yo hablo. Y recuerdo que abrí la puerta de la casa, que tuve fuerzas para abrirla, y empecé a caminar. Y me dijo, no camines porque te vas a morir. Entonces yo recuerdo que llegué a la esquinita de la casa y me dijo, no camines. Y yo le dije, yo voy a caminar, porque si yo me muero aquí en la esquina, Dios es mentiroso, ¿verdad? Y seguía caminando, ¿verdad? Seguía caminando. Y llegué a la otra esquina, ¿verdad? ¿Te vas a morir? No, porque si me muero aquí, el que va a quedar avergonzado es Dios, yo no, ¿verdad? O sea, me estaba recordando de que por la fe damos buen testimonio, ¿verdad? Pareciera que yo estaba diciendo cosas incoherentes, pero al mismo tiempo estaba dando un buen testimonio de fe. Es que Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y yo seguí caminando. Caminé como 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de regreso, y ella me decía, no, pero es que si yo me muero aquí o me muero, Dios es un mentiroso. Dios no es un mentiroso, Dios cumple su palabra, pero Dios es espíritu y quiere que lo busquemos en espíritu. Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. En medio de mi falta de conocimiento, mi corazón y mi espíritu estaban conectados con Dios, y no cabe duda que el Espíritu de Dios me oyó. Entonces muchas veces queremos nosotros que Dios nos conteste
con nuestra carne, y la carne y el espíritu no van, sino que tenemos que tener una conexión espiritual. La fe, usted por la fe puede ver el espíritu, pero con sus ojos carnales usted no puede ver el espíritu. Yo estoy seguro que el Juan el Bautista, cuando Jesucristo fue bautizado y oyó una voz en el cielo, no dice la palabra de Dios que todas las personas que estaban en el río donde fue bautizado escucharon esa voz y vieron lo que vio Juan el Bautista. El reino espiritual fue el que escuchó y vio eso. Yo me pongo a meditar en eso, y es donde nosotros perdemos mucho las bendiciones de Dios, porque queremos ver las cosas con los ojos naturales y oír con los oídos, con los sentidos naturales. Y veo yo ahí, cuando el Señor dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ahí oyeron las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, oyeron pero también oyeron los ángeles, y oyó Juan el Bautista, que es un hombre espiritual, un profeta de Dios, porque él mismo dijo: yo vi descender como paloma el Espíritu sobre él. Yo no creo que toda la gente lo haya visto, sino la gente espiritual. De esa misma manera necesitamos entender que la fe así funciona la fe, ¿verdad? Entonces, pues seguí caminando. La siguiente semana fui a trabajar y ya no paré. Entonces, por la fe entendemos. Este texto no dice que Dios creó al mundo con fe, ¿ya? Como Dios ve y conoce todas las cosas, la fe en el sentido humano es superficial para Él. Eso es en el sentido humano, porque mucha gente va al mercado y sabe que ahí va a haber verduras, va a ver lo que va a comprar. O sea, esa es una fe superficial. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo que no puede ver Dios? ¿Qué podría esperar? Él es un ser soberano, Él es un ser supremo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo recuerdo que necesitaba un vehículo. Y de verdad lo necesitaba. Entonces, vengo y vi el vehículo. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera. Esto para el mundo es de locos. Desde trastornados. Dicen: ese está loco. Pero es que la gente que no ve el mundo espiritual es locura para ellos. Y yo necesitaba ese vehículo, y entonces abrí la puerta del vehículo. Y no estoy hablando que el vehículo estuviera ahí físicamente, sino en fe yo lo vi. Y abrí la puerta y me senté. Para la gente yo estaba sentado en el suelo, pero yo estaba sentado en el vehículo. Cerré la puerta, metí la llave, lo arranqué y empecé a usarlo. Empecé a movilizarme en el vehículo. Y me aferré a eso, creí en eso. Y yo creo que Dios se agradó de eso. Me imagino que en el universo se ha de haber corrido una sonrisa en el rostro de Dios al ver que habemos personas que le creemos a Dios, no nos importa lo que piensen los demás. Y al poco tiempo, yo ya tenía el vehículo. Si hubiera tenido dinero para comprarlo y digo necesito el vehículo y lo compro, eso no es fe. Literalmente,
A mí me han llegado con las llaves del carro y diga, este carro es suyo, aquí está. Y no estoy hablando de gente que se aprovecha de la fe, se aprovecha del corazón y de la buena voluntad de la gente. No estoy hablando de eso, porque gente que ni aún era cristiana, gente que ni aún eran temerosos de Dios, creían a Dios a su manera, llegaban y me daban las llaves de su vehículo. Tenemos, esto es tuyo, tené, úsalo, es tuyo. Y yo estoy hablando esto ahorita aquí en la iglesia, y está mi hijo ayudándome con esto, y él sabe que esto es cierto, porque él lo vio, lo ha vivido, él lo ha vivido. Entonces sería catastrófico para mí que mi hijo me tildara como un mentiroso, como un exagerado, como alguien que habla solo por entretener a la gente. Yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que esto que usted está escuchando hoy sea de provecho. Tenemos que atrevernos a ir más allá, de creerle a Dios más allá de lo que es nuestro razonamiento. En estos tiempos lo necesitamos, lo necesitamos. Si usted no tiene algo en su mesa, estoy hablando del Espíritu, si usted me está entendiendo. Estoy hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura. Yo no estoy diciendo que usted no va a fallar, que usted no se va a resbalar, que no se va a caer. Levántese, pida perdón y siga adelante. Pero empiece a ver por fe las cosas. Vea su mesa. Vea su mesa. Hay quienes, los que no tienen fe, ven la mesa que más aplaude, pero yo quiero que usted vea su mesa, y en esa mesa vea usted su pan, vea su provisión, vea lo que usted se necesita, pero véalo en el Espíritu, véalo con fe de Dios. Y empiece a saborear y empiece a disfrutar de lo que ya está ahí. Porque Dios ya lo vio. Y todo lo que Dios mira viene a nosotros por medio de la fe. Porque dice que el Señor, tu hijo quiere un pescado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar una serpiente. ¿Tu hijo quiere un pan? ¿Sí? Bueno, no le vas a dar una piedra. ¿Cómo no te voy a dar yo todas las cosas? O sea, eso está implícito en la palabra de Dios. Entonces Dios ya lo vio, Dios ya vio la provisión suya, Dios ya vio su cartera que posiblemente esté vacía, Dios ya vio todas esas situaciones. Ahora le toca a usted, porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y se adora a Dios creyendo en Dios. O sea, adorar a Dios no es solo ponerse a hacer cánticos de adoración, adorar a Dios también es creerle a Dios sobre todas las cosas. También así se adora a Dios. Pero si usted ve eso en la mesa, vea lo que Dios tiene para usted y vea otro poco a otro lado para compartir con los que tienen necesidad, ¿verdad? Entonces, por la fe entendemos. Este texto no dice que Dios creó el mundo con fe. No, como Dios ve y conoce todas las cosas. O sea, y lo que quiero decir es que Dios ve todo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que yo le estaba hablando en este momento. Y no es solo ese testimonio. Dios me ha respondido de una manera en toda mi vida por medio de la fe. La fe, por ejemplo, en el comienzo de la historia del hombre, la fe de Abel, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel, que está en Génesis 4, 3, 5, si usted lo quiere buscar, no era que uno era de animales y otro de vegetales, porque eso está escrito ahí en el Génesis. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. Fue hecho por la fe. El sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano, por ninguna otra razón más que porque éste fue santificado por fe, porque sin duda la grasa de animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo dio Dios testimonio de las ofrendas de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego del cielo. Eso es probable. Le agradó a Dios. La diferencia fue que Caín llevó su ofrenda, pero la llevó como pongamos que usted dice, voy a llevar el diezmo, voy a llevar la ofrenda, y ahí y es para el pastor, porque es lo primero que dicen, ¿verdad? Digamos, si usted trae su diezmo, su ofrenda o el sacrificio que usted hace para traérselo a Dios, tráigaselo a Dios con fe, porque a fin de cuentas el bendecido va a ser usted. Tiene que ser con fe. Entonces, hay una diferencia entre el sacrificio de Abel y Caín. Entonces viene Dios y se agrada. Y esto quiere decir que cuando baja el fuego de Dios sobre el sacrificio de Abel, está aceptándolo. Y si Dios acepta sus ofrendas, hermano, quiere decir que las puertas del cielo se están abriendo y están abiertas para usted y su familia. Entonces, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero escuche esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Usted puede ver a muchas personas en iglesias de todo el mundo y de nuestro país, levantando las manos, llorando, haciendo cuanto drama, lo que quieran hacer. Pero si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo con fe, no estamos agradando a Dios. Nosotros todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Si usted sirve en la iglesia de servidor en cualquier lugar del ministerio, y usted lo hace por ser visto, si usted lo hace porque necesita hacer algo, usted no está agradando a Dios. Usted va a agradar a Dios si lo que hace lo hace con fe. Así es como usted va a agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Usted quiere agradar a Dios, haga las cosas con fe. Uno debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. Ahora, vea que el que escribió el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Fíjese lo que dice. No dice que es difícil agradar a Dios sin fe, dice que es imposible. Imposible. Entonces, estos dos elementos parecen de lo más simple.
Pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos actúan como que si Dios no viviera? ¿Y cuántos otros, a pesar de que le buscan, no le esperan como un galardonador? Mire, vienen nuevos cambios para las congregaciones, cambios para el pueblo de Dios, porque en las iglesias teníamos muchos eventos. Me voy a incluir, aunque yo no hago tanto evento. Nosotros hacemos quizás uno al año o dos, y son rápidos. Pero hacen cristotecas cristianas. Aquellas luces, yo no digo que las luces sean malas, a mí me gusta la luz, soy hijo del Dios de la luz, que es el rey de todo, el Dios del universo, ¿verdad? Para atraer a las personas. Y la Biblia habla de que el Espíritu es el que toca el corazón de la gente para llegar a las congregaciones. Y tal pareciera quién gana más adeptos, más gente. Me voy a incluir porque soy un hijo de Dios, yo no hago eso. Hemos caído en una trampa donde se mide la espiritualidad por la cantidad de personas que llegan a una congregación. Cantidades, miles, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Y Dios no es un Dios de monopolios. La iglesia tiene que estar fuera de las cuatro paredes. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, salir a predicar el evangelio. Pero no se preocupe, ya el coronavirus está trabajando en eso. Vienen esos cambios donde muchos siervos de Dios le hemos fallado a Dios en estar entreteniendo a la gente, no predicarles la palabra de verdad, no instruir y enseñarle todas las cosas que Dios nos enseñó a nosotros, que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Voy a visitar a un amigo que ya no es mi amigo. Tampoco no sé si es hermano o será primo, no sé qué será. Era jefe de un taller grande en ese tiempo y me puso bastante triste con lo que me comentó. Él iba a una iglesia de un barrio muy bonita y el pastor muy entregado. Y conste que no estoy diciendo que una iglesia grande no esté Dios. Esto es un termómetro, cada quien sabemos cómo estamos. No estoy criticando a nadie, pero estoy hablando la verdad. Llego y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omito su nombre. Ah, ¿qué tal vos? Qué bueno, me contaron que estás pastoreando en Amatitlán, sí. Yo ya subí de categoría, me dijo. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo ya subí de categoría, me dijo. Y yo no creo que el pastor de esta iglesia tenga la culpa, sino la gente. O saber, ¿verdad? No sé. Y si no sé, no voy a alargar mucho. Y me dice, ya subí de categoría, ¿por qué? Porque ya no voy a aquella iglesia, ahora voy a casa de Dios, me dijo. Ya subí de categoría. Yo no sé si hay categorías dentro del pueblo de Dios. Yo solo sé que Dios no hace acepción de personas. Y sé que puedes doblar tu rodilla ahí en tu casa. No me dio tiempo a terminar este tema. Puedes doblar tus rodillas ahí en tu casa. Puedes humillarte ahí en tu casa y ser humilde. De que los cambios vienen los cambios. Si los pastores que hemos estado fallando no entendemos esto, Dios va a quitar
y esto es profético, el candelero de su lugar, si no nos arrepentimos. Y estoy hablando para siervos de Dios. Y va a permitir que otros se levanten y va a soplar el Espíritu de Dios a estas personas, a esos lugares donde verdaderamente se les va a dar el pan de vida, la palabra de Dios viva. Eso viene diferente. Al terminar esto, vienen cambios fuertes y tremendos. Si el hombre no entendió y piensa seguir en su mismo mover, Dios lo va a mover a él o va a mover a la congregación. Porque las ovejas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al que murió en la cruz del Calvario, a Jesucristo el justo. Y que por medio de él nosotros tenemos perdón de pecados. Por medio de él nosotros tenemos entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús en el lugar donde estés. Levanta tus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con todo mi corazón, pero sobre todo que el Señor, el dueño del oro y la plata, te provea a tus necesidades que tú tienes, que tiene tu familia, y que el espíritu de muerte y el espíritu de pobreza no atraviese ni tus paredes ni tus puertas, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Jesús esté en tu casa, esté en tu hogar, y que tu fe sea activada en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén.